que está de moda, cómo muchos protestantes están viendo cómo se está repitiendo la historia en Alemania. Me refiero los obispos que están desobedeciendo a la Santa Sede, que están en desobediencia y apartándose del depósito de la fe, se están apartando de lo que la iglesia enseña. Esos obispos están de alguna manera repitiendo, o al menos así parece que se están dirigiendo hacia el cisma, están repitiendo la historia de Martín Lutero y de todos aquellos que lo siguieron. Entonces, ese señor, el doctor Robert Goffrey, está trayendo a la mesa esta actitud cismática de los obispos alemanes. Qué coincidencia, ¿no? Que otra vez son los alemanes. Hablábamos de Martín Lutero, quien fue un sacerdote alemán, y varios de los príncipes y algunos prelados que lo apoyaron, y por lo cual Martín Lutero pudo tener, entre comillas, un cierto éxito, fueron precisamente alemanes. Entonces, ahora tenemos ya en el siglo XXI, tenemos a otros obispos alemanes también adoptando actitudes cismáticas ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión tenemos una video reacción. Vamos a estar analizando un video que trata sobre el tema de la sola escritura. El video es una conferencia de un grupo presbiteriano. Es una conferencia a nivel nacional donde diferentes pastores y teólogos reformados se reúnen, y ellos, aparte de tener sus conferencias, sus pláticas, sus charlas, también tienen una sesión de preguntas y respuestas. Pues bueno, en esta sesión de preguntas y respuestas, alguien de la audiencia les ha hecho una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué, si la sola escritura es verdad, por qué es que hay tantas denominaciones protestantes si todas dicen que se basan en este principio protestante, ¿no? De la sola escritura? Es decir, la idea de que lo único infalible para poder enseñar doctrinas cristianas y la moral cristiana supuestamente son las páginas de la Biblia, no la iglesia, no la tradición de los apóstoles, porque dicen ellos que lo único infalible es la escritura. Repito, no la iglesia y no la tradición de los apóstoles, lo cual nosotros sabemos como católicos que es un grave error, porque sabemos que la tradición de los apóstoles también es infalible, y sabemos que la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para enseñar a las naciones también puede ser ejercida de una manera infalible. Las tres cosas conforman el modelo católico de autoridad, el famoso tripié, que es el magisterio de la iglesia cuando enseña de manera infalible; la tradición de los apóstoles, que es todo aquello que no quedó plasmado en las páginas del Nuevo Testamento; y también la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, de modo que no es solo la Biblia, sino que es el magisterio instituido por Jesucristo, la tradición de los apóstoles y las páginas de la Sagrada Escritura. Así es de que, sin más preámbulos, les voy a pedir que le den like, tomen unos momentos para compartir en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, y si eres nuevo en este canal, estás cordialmente invitado a suscribirte, y no te olvides de dar clic en la campanilla y escoge la opción de todas las notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos videos. Muy bien, pues sin más, vamos entonces a traer el video que vamos a estar reaccionando. Estas personas. Lo voy a pausar y me voy a hacer pequeño. Después lo voy a dejar correr y vamos a estar regresando para comentarlo. Permítame un momento. Muy bien, entonces ahora lo voy a dejar correr. Individuos que tienen diferentes interpretaciones y diferentes creencias. Ella argumenta que esto prueba que nosotros necesitamos una mayor autoridad para que pueda ser interpretada para nosotros. ¿Cómo usted contestaría? Gracias por su ayuda. Yo diría una cosa rápidamente y dejar a los otros hablar. No hay diferencia en las áreas primarias de doctrina. Bueno, lo que hemos escuchado
Es muy interesante. La pregunta es, ¿por qué si la sola escritura es verdad, por qué pues hay tantas denominaciones que tienen diferentes doctrinas? La persona dice, esto probaría que la sola escritura no es verdad. Por las divisiones que existen, no se ponen de acuerdo, ¿no? Diferentes grupos que dicen creer en el mismo principio, ¿no? Es interesante lo que hemos escuchado, porque el primer pastor, el primer teólogo que ha intervenido para tratar de dar respuesta, dice, bueno, lo primero que quiero decir es que sí estamos unidos. Estamos unidos, dice él, en las doctrinas esenciales. Y bueno, aquí ya tenemos el primer error en esta respuesta que hemos escuchado. Para un protestante afirmar que los grupos protestantes están unidos en las doctrinas esenciales, realmente requiere ignorar varias cosas ah, para poder realmente ser consistente, ¿no? ¿A qué me refiero con requiere ignorar varias cosas si se quiere ser consistente? O más bien si no se quiere caer en la inconsistencia. Ahora, ¿cuáles cosas se están ignorando en esta respuesta? Bueno, número uno, sabemos que algo que es muy esencial, tan esencial que Jesucristo lo incluyó como parte de la gran comisión, es decir, cuando Jesucristo resucitó, Él envió a sus apóstoles, Él envió a su iglesia a enseñar a las naciones. Los envió con su poder. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De hecho, ¿saben? Este que está contestando se llama Steven Lawson. Y Steven Lawson, acabo de recordar, que no es presbiteriano, aunque la mayoría de los que están ahí sí lo son, pero él no. Él es un bautista de corte reformado, un bautista calvinista, y él está diciendo que sí están unidos los protestantes, eh, y dice que están unidos en las doctrinas esenciales. Pero como ya lo estamos mencionando, eso no es verdad, porque el bautismo es una doctrina esencial, tan esencial que Jesucristo lo incluye en la gran comisión, y no están unidos, porque Stephen Lawson, él cree y predica con mucha fuerza que únicamente las personas que ya tienen una cierta edad para poder comprender las verdades del Evangelio y que creen son los únicos que pueden ser candidatos al bautismo, son los únicos que pueden recibir el bautismo. Y dicho sea de paso, hasta donde tengo entendido, los bautistas no creen que la gracia de Dios se puede conferir al momento de recibir el bautismo. Ellos dicen que es un símbolo, que solo es una manifestación pública de que se profesa la fe en Jesús, mientras que hay otros protestantes que dicen que, número uno, que los candidatos para el bautismo también incluyen a los bebés, también incluye los infantes, cosa que Stephen Lawson, el bautista, lo niega. También hay protestantes históricos que dicen que sí se confiere gracia, que Dios sí estaría dando gracia por medio de este sacramento, el sacramento del bautismo. Pero Stephen Lawson tampoco cree eso, mientras que están otros que son los que están al lado de él, ahorita los vamos a ver, los que están al lado de este teólogo, que son presbiterianos, ellos tienen una tercera postura. Por un lado, dicen que sí pueden ser los bebés y los infantes, sí pueden ser candidatos al bautismo, y no nomás pueden ser, dicen que sí se deben bautizar a los hijos de los cristianos, a los bebés, a los infantes. Sin embargo, rechazan lo que otros protestantes históricos aceptan. ¿A qué me refiero? Rechazan que se les dé la gracia. Entonces, ahí ya vemos tres posturas diferentes. Unos rechazan el bautismo de infantes, otros lo aceptan y también creen que se da gracia. Otros no creen que el sacramento por sí mismo imparta gracia. Ah, pero bueno, entonces ahí ya vemos tres diferentes posturas. Entonces vamos a regresar al video y vamos a escuchar lo que dice. Él dice que sí están unidos en lo esencial, pero como acabamos de ver, no lo están. Y algunos tratan de escaparse de esto diciendo que el bautismo no es una doctrina esencial. La pregunta que debemos hacerles es, ¿desde cuándo no es una doctrina esencial? ¿Desde cuándo? Porque no nos avisaron. La última vez que vimos la Biblia, Jesús incluye el bautismo como parte de la gran comisión, cuando envía a su iglesia
a discipular a las naciones. Entonces vamos a regresar. Yo diría una cosa rápidamente y dejar a los otros hablar. No hay diferencia en las áreas primarias de doctrina. El Evangelio es el Evangelio, la Trinidad es la Trinidad. El cielo y el infierno son, y el juicio final, en eso estamos de acuerdo. Si no, no estás ni siquiera en una iglesia cristiana. Es en el asunto de segundo nivel que hay diversidad. Noten que aquí ya este teólogo, este pastor bautista reformado, ya está introduciendo esta idea de que el bautismo corresponde a unas doctrinas del segundo nivel. Ahora, no me pregunten quién determina cuáles doctrinas son de segundo nivel y quién determina cuáles son de primer nivel. No me lo pregunten, porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes magisterios. Así es de que vamos a regresar. Vamos a continuar escuchando. Pero en los asuntos primarios hay una fe, una esperanza, un bautismo, un espíritu. Hay una unidad en la verdadera iglesia. Es en el asunto de segundo nivel que hay diversidad. Pero en los asuntos primarios hay una fe, una esperanza, un bautismo, un espíritu. Hay una unidad en la verdadera. Ahí está la grandísima contradicción. Él, sin darse cuenta, acaba de citar un pasaje bíblico donde se dice que en la iglesia que Cristo fundó, nosotros sabemos que es una sola iglesia, la Iglesia Católica, la única que tiene permanencia durante todos los siglos de cristianismo. En la iglesia de Cristo solamente es un Señor, es un bautismo, una fe, o sea, un cuerpo de doctrinas, un bautismo. Pero él está citando este pasaje donde San Pablo dice que es un solo bautismo. Sin darse cuenta, no se ha percatado que, como decimos, está dando un balazo en el pie, porque está trayendo a la mesa un pasaje bíblico que evidencia, que muestra delante de todos que él como bautista no está unido en lo esencial con sus compañeros presbiterianos y ni se diga con los anglicanos o con los luteranos, que cada uno de estos grupos, tanto bautistas reformados como lo es este señor Stephen Lawson, como los presbiterianos que están al lado de él, como los luteranos y los anglicanos, tienen todos diferentes creencias acerca del bautismo. Unos creen que el bautismo sí te hace nacer de nuevo, o sea, que sí regenera, lo que se conoce como la regeneración bautismal. Otros dicen que no regenera, que solo es el signo de la alianza, pero que sí debes bautizar a bebés. Otros dicen que no, que realmente no es ni regenera, ni es un signo de la alianza, y menos debes bautizar a bebés, sino que dicen los bautistas, para ser específico, que es simple y sencillamente es un símbolo, es un acto de obediencia para manifestar públicamente tu profesión de fe en Jesucristo, y no debes bautizar a bebés, no debes bautizar infantes, solo a los que ya tienen una edad suficiente para comprender las verdades del Evangelio, que también en esos ellos entran en una controversia, porque hay diferentes edades, hay tradiciones bautistas donde te piden que tengas al menos 12 años, siguiendo el modelo de los judíos, de que a partir de los 12 años podían traer a los adolescentes varones a la sinagoga para ser instruidos, ser catequizados. Otros dicen que no, que puede ser antes. Yo he conocido tradiciones donde tienen reglas distintas. Dicen que hasta los 16 años, es cuando realmente ya tienes un pensamiento crítico desarrollado y te debes de esperar hasta los 16 años. Entonces no se ponen de acuerdo. Entonces él está citando un pasaje donde claramente San Pablo dice que en la iglesia de Cristo hay un solo bautismo. En el protestantismo no lo hay, como ya lo acabo de explicar. No es un solo bautismo. Hay bautismos que regeneran, hay bautismos que no regeneran, hay bautismos que son una señal del pacto o de la alianza, hay bautismos que solo son un símbolo, una manifestación externa de profesión en Jesucristo, o sea, donde se profesa la fe en Jesucristo. Hay bautismos que permiten bebés, hay bautismos que rechazan a los bebés como candidatos, hay bautismos de diferentes, ¿no? Y solamente me estoy enfocando en protestantes históricos.
No estoy llegando al bautismo de otros grupos ya más recientes, que son bautismos inválidos porque son unicitarios, que tienen creencias pues un tanto muy alejadas de la reforma protestante, ¿no? Así es de que, bueno, vamos a continuar escuchándolo. Acá me voy a hacer pequeño. En los asuntos primarios hay una fe, una esperanza, un bautismo, un espíritu. Hay una unidad en la verdadera iglesia. Así que pienso que la pregunta realmente cae en su propio terreno, porque no es una declaración de verdad. Hay unidad en lo esencial. Y por otro lado, es un mito romántico pensar que hay unidad doctrinal en la iglesia romana. Eso que acaba de decir este señor sí es presbiteriano. Este señor es presidente del seminario Westminster Seminary. Están en California, en Escondido. Yo incluso apliqué para ser admitido. Me aceptaron. Incluso me habían concedido una beca, una asistencia por el buen promedio con el que yo venía de mis estudios universitarios y la recomendación que tenía, ¿no? De el que fue un tiempo mi pastor. Y bueno, me habían aceptado, estuve a punto de entrar, decidí no entrar a este seminario, y fue cuando me fui al otro, que está en Kentucky. Pero bueno, solamente de manera anecdótica lo menciono. Ese señor se llama Roberto Godfrey. Robert Godfrey es un doctor que se especializa en historia y es el presidente de este seminario, del Westminster Seminary en California. Entonces, él acaba de decir algo que lo repiten mucho los reformados. Dicen que la unidad de la iglesia, dicen que la unidad que proclamamos los cristianos católicos es una unidad falsa, que es un mito. Dicen ellos que es un mito romántico, que es una idea que realmente no es, pues no es verdadera, según ellos no es cierta. Y cuando los escuchas dar sus explicaciones sobre por qué afirman que es un mito, te das cuenta que no entienden realmente lo que es la fe y no conocen realmente la iglesia. Te van a traer a la mesa a disidentes, a teólogos católicos disidentes que se han hecho famosos precisamente por ser disidentes, por estar en desacuerdo con la doctrina de la iglesia. Te van a mencionar teólogos liberales, te van a mencionar a algunos que incluso han sido disciplinados, han sido excomulgados de la iglesia. Te van a mencionar cosas que no tienen nada que ver con el depósito de la fe. Te van a mencionar disidentes, te van a mencionar cismas, te van a mencionar personas desobedientes, te van a mencionar opiniones de algunos prelados, de algunos obispos, y van a decirte, ves, ellos tampoco tienen unidad. Cuando la Iglesia Católica jamás ha afirmado que no haya disidentes, que no haya desobedientes, que no haya cismáticos, que no haya teólogos católicos que están proclamando sus propias ideas. La Iglesia Católica no niega que existan estas personas. De hecho, recuerden, el protestantismo precisamente así comenzó, con disidentes, con gente desobediente, con algunos prelados rebelándose en contra de la iglesia, con sacerdotes como lo fue Martín Lutero, rebelándose contra la iglesia. Así comenzó el protestantismo. De modo que la Iglesia Católica no puede negar la existencia de estas personas desobedientes, porque el protestantismo es una prueba de que sí los hay. El protestantismo salió de las filas de la iglesia, pero les encanta decir que es un mito romántico la unidad de la iglesia, ¿no? Me sorprende. Recientemente he visto los informes que llegan a mi teléfono de que la Iglesia Católica Romana, los obispos alemanes están desafiando lo que dice el Papa con respecto a bendecir o no las relaciones homosexuales, a tal punto de que el Papa le ha dicho a la Iglesia, a los obispos católicos, ya les ha dicho, ya tenemos una iglesia protestante en Alemania, no necesitamos otra.
Muy bien, aquí voy a regresar con ustedes. Él acaba de probar el punto que yo estaba compartiéndoles. Él está como ahora, ¿no? Que está de moda, como muchos protestantes están viendo cómo se está repitiendo la historia en Alemania. Me refiero los obispos que están desobedeciendo a la Santa Sede, que están en desobediencia y apartándose del depósito de la fe, se están apartando de lo que la iglesia enseña. Esos obispos están de alguna manera repitiendo, o al menos así parece que se están dirigiendo hacia el cisma, están repitiendo la historia de Martín Lutero y de todos aquellos que lo siguieron. Entonces, ese señor, el doctor Robert Goffrey, está trayendo a la mesa esta actitud cismática de los obispos alemanes. Qué coincidencia, ¿no? Que otra vez son los alemanes. Hablábamos de Martín Lutero, quien fue un sacerdote alemán, y varios de los príncipes y algunos prelados que lo apoyaron, y por lo cual Martín Lutero pudo tener, entre comillas, un cierto éxito, fueron precisamente alemanes. Entonces, ahora tenemos ya en el siglo XXI, tenemos a otros obispos alemanes también adoptando actitudes cismáticas. Ahora, este señor, tú dirás, pero ¿por qué él está mencionando esto? ¿Qué relevancia tiene con el tema? La razón que él lo menciona es supuestamente para darle fuerza al argumento de que los católicos no tenemos una unidad, ¿ok? Porque recuerden que la pregunta, de hecho ellos ya se desviaron, porque la pregunta es si la sola escritura es verdad, o de hecho la persona creo que lo decía en el negativo, decía, la sola escritura no es verdad, porque hay muchas denominaciones que creen en sola escritura, pero están divididos, no creen lo mismo. Entonces, en lugar de lidiar con el asunto de la sola escritura, ahora ya han volteado su atención a la iglesia y ahora la están atacando con falsedades, con falacias. Y una de esas falacias es este punto que el doctor Robert Goffrey está trayendo. Él está diciendo, no es cierto, es un mito romántico. Miren lo que está sucediendo ahora con los obispos alemanes. Ahora, es interesante, y aquí se dio, como decimos, se dio otra vez un balazo en el otro pie en esta ocasión, ¿no? Ya se había dado un balazo en el pie derecho, ahora se está dando un balazo en el pie izquierdo. Y esto lo digo porque él está citando al Papa, está citando unas palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco recientemente, en una entrevista, si no me equivoco, dijo que en Alemania ya existe una iglesia protestante, refiriéndose a los luteranos, y dijo, ya no necesitamos otra. O sea, el Papa estaba dando a entender, estos obispos están volviendo a repetir la historia. Ya tenemos a los luteranos, ahora ellos están a punto de cometer algo muy semejante, están a punto de repetir la historia. El doctor Goffrey está citando al Papa Francisco cuando dijo esas palabras. Ya tenemos en Alemania una iglesia protestante, no necesitamos a otra. Sin darse cuenta, él mismo acaba de confirmar que el protestantismo, los protestantes, hicieron lo que hoy están haciendo los obispos alemanes, desobedecer, rechazar la autoridad de la iglesia, rechazar al sucesor de San Pedro, rechazar lo que Jesucristo instituyó. Entonces, sin darse cuenta, acaba él de confirmar que los obispos alemanes están a punto de repetir lo que hicieron los protestantes en el siglo XVI. ¿No es increíble cómo él mismo está citando esto y no se da cuenta? Supuestamente él quiere mostrar que la Iglesia Católica no está unida, cuando en la realidad lo que está mostrando es el problema del protestantismo. Así es que vamos a continuar. El primer concilio del Vaticano dice que nadie se puede salvar si no está en comunión con el obispo de Roma. ¿Eso cree tu amigo católico? ¿El obispo cree eso? Hay muchos católicos romanos que no creen esto ya. El Concilio de Trento dice que todas las tradiciones de la Iglesia Católica Romana fueron enseñadas por los apóstoles en el primer siglo. Ningún teólogo romano, católico romano, cree esto hoy. Esto que acaba de decir el doctor Robert Godfrey, presbiteriano, presidente del seminario Westminster en California, no es verdad. Él dijo dos cosas. Dijo, miren, el Concilio Vaticano I dice
que no hay salvación si no se está sujeto en este caso, al Papa, ¿no? Al Supremo Pontífice, al sucesor de San Pedro. Y después él citó el Concilio de Trento, donde el Concilio de Trento afirma la validez de la tradición apostólica, la cual por eso se le llama apostólica, porque procede de los apóstoles. Y él acaba de decir, el doctor Robert Guthrie, que hoy en día la Iglesia Católica, que hoy en día los obispos, los teólogos católicos, dijo él, que no creemos ninguna de las dos cosas, que no creemos lo que el Concilio Vaticano I afirmó sobre la necesidad de estar sujetos al Supremo Pontífice y que supuestamente tampoco creemos lo que enseñó el Concilio de Trento, es decir, que la tradición apostólica es de origen divino y que le llamamos tradición apostólica porque procede de los apóstoles. Y él dice que hoy no creemos eso. Entonces, yo no sé de dónde saca esta información el doctor Robert Guthrie, porque los católicos creemos las dos cosas. Creemos que la tradición sagrada es de origen divino, creemos en la tradición apostólica como palabra de Dios y también creemos en la necesidad de estar sujetos al Supremo Pontífice. Ahora, que alguien por una ignorancia invencible muera sin haber reconocido o entendido, más bien sin haber comprendido de su necesidad de estar sujeto al sucesor de San Pedro, que exista la posibilidad para que esta persona alcance misericordia, es algo que la Iglesia reconoce. Sin embargo, lo uno no invalida lo otro. No significa que la Iglesia esté invalidando la necesidad, la responsabilidad de los fieles de estar sujetos al Supremo Pontífice, para estar bien con Dios, para estar en estado de gracia, en obediencia, en sujeción. Eso es algo que la Iglesia sí sigue afirmando. Entonces yo no sé de dónde el doctor Roberto Guthrie, yo no sé de dónde saca estas afirmaciones. Obviamente él está partiendo desde un gran desconocimiento, no conoce lo que realmente enseña la Iglesia. Así es de que vamos a continuar. El mito de que Roma está unida, tenemos que señalarlo como protestantes. Y cuando escuchamos un informe de Roma sobre alguna actividad en el Vaticano y que algún sacerdote susurra diciendo esto ha estado ocurriendo por 2000 años, dependiendo de qué lado de la cama saliste, tal vez quieras decir eso no es cierto. Pero necesitamos señalar el punto que señala Steve, que es lo más importante, que los cristianos que creen en la Biblia están más unidos de lo que parecen, pero también debemos señalar que Roma no está tan unida como dice estar. Muy bien, entonces sí se dieron cuenta, ¿no? Aquí como dice, debemos de enfatizar esto, que la unidad de la Iglesia Católica es un mito romántico, que no es verdad, y debemos de seguir enfatizando que los protestantes en la realidad estamos más unidos que ellos. Ellos son los que no están unidos, somos nosotros los que sí estamos unidos. Entonces, él prácticamente está recomendando que a fuerza de repetir y a fuerza de afirmar que el protestantismo sí está unido y a fuerza de afirmar y repetir que la unidad de la Iglesia es un mito y que no es algo verdadero, él dice que haciendo eso, siguiendo enfatizando y repitiendo, él cree que la realidad se va a cambiar. Cuando nosotros sabemos que por más que tú repitas, por más de que tú te aferres a una imaginación de tu mente, eso no cambia la realidad. Eso no va a cambiar las cosas, no cambia la historia, no cambia los hechos, no cambia lo que realmente la Iglesia cree, enseña y practica. Entonces ahí vemos que no tiene sentido. Él dijo algo más al principio que no quiero que se me pase. Permítame, voy a regresar un poco para ver si escuchamos. Por cierto, les quiero decir, si escuchan así como una respiración o un sopleteo en un micrófono, no soy yo, sino que, como ya se dieron cuenta, este video está doblado al español. Las personas, creo que eran 2 o 3 traductores, son las que están sopleteando el micrófono y están respirando en el micrófono. Les digo esto por si escuchan ese sonido, ¿no?, de respiración y ese sopleteo en el micrófono. No soy yo, son las personas que se encargaron de hacer el doblaje al español.
Déjenle regreso un poco. Tenemos que señalarlo como protestantes. Y cuando escuchamos un informe de Roma sobre alguna actividad en el Vaticano y que algún sacerdote susurra diciendo esto ha estado ocurriendo por 2000 años, dependiendo de qué lado de la cama saliste, tal vez quieras decir eso no es cierto. Pero necesitamos señalar el punto que señala Steve, que es lo más importante, que los cristianos que creen en la Biblia están más unidos de lo que parecen. ¿Cómo van a estar más unidos los protestantes si en algo tan esencial y tan central como el bautismo no se ponen de acuerdo? Ahora, ¿cómo van a estar unidos los protestantes si en algo tan esencial, tan importante, de trascendencia eterna como lo es la salvación, no están unidos? Unos dicen que el bautismo te hace nacer de nuevo, otros dicen que no, otros dicen que el bautismo no es necesario para la salvación, otros dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no la puedes perder. Entonces, si en una doctrina tan importante como el bautismo o como la doctrina de la justificación no están unidos, entonces yo no sé cómo le está haciendo aquí el doctor Robert Guthrie para afirmar que los protestantes supuestamente sí están unidos y que son los católicos los que no están unidos. ¿Se fijan? Cuando yo analizo la supuesta unidad de estos protestantes, yo voy a los hechos. Yo estoy yendo a lo que ellos creen, a lo que enseñan en sus documentos magisteriales, en sus credos confesionales, en sus catecismos. Y lo que estoy haciendo los estoy poniendo uno al lado del otro. Les mencionaba lo que creen los luteranos, les mencionaba lo que creen los presbiterianos sobre el bautismo, les mencionaba lo que creen los bautistas sobre el bautismo. Ahora les estoy hablando de lo que es la doctrina de la justificación. Unos creen que la salvación la puedes perder, otros dicen que no. Unos hablan de una predestinación en el sentido de que unos son predestinados al cielo, otros son predestinados al infierno. Entonces, estas cosas, no puede haber nada más central, más esencial, más fundamental que la doctrina de la salvación y el bautismo que está conectado. Entonces, nada es más esencial. Y sin embargo, vemos a estos señores afirmando que ellos sí están unidos en lo que ellos llaman doctrinas esenciales y que somos los católicos los que no estamos unidos. Ahora es interesante, cuando uno analiza a los protestantes, uno va a lo que ellos creen en sus documentos oficiales. Cuando ellos atacan a la iglesia, iba a decir analizan, pero es que no la analizan, nada más la atacan. Cuando ellos supuestamente analizan a la iglesia, no van a nuestros documentos. Ellos van a los disidentes, a los cismáticos, a los herejes que tenemos en las filas de la iglesia, porque siempre ha habido rebeldes. Hay rebeldes que terminan saliéndose de la iglesia, son más íntegros, digamos, son menos hipócritas. Y hay rebeldes que no se salen de la iglesia. Hay rebeldes que quedan dentro de la iglesia para seguir cobrando un cheque, para seguir teniendo una red, una estructura donde moverse. Ahora, si alguien señala, bueno, ¿por qué los obispos no son más estrictos y no son más rápidos en tomar cartas en el asunto? Eso es algo que te lo concedo, es algo en lo que sí se puede mejorar, pero de reconocer de que se puede mejorar en la disciplina y en el gobierno, eso no te da una licencia o no te justifica para abandonar la iglesia. Entonces, si quieres hacer la crítica, hazla, pero hazla mostrando tú el ejemplo, haciendo tú lo correcto. O sea, no puedes criticar a unos por ser rebeldes de una manera y tú mismo hacer lo mismo, o sea, cometer rebeldías, pero de una manera distinta. Entonces, es cierto, hay quienes dentro de la iglesia son rebeldes y es cierto, hay obispos que son negligentes y que son muy indulgentes y no aplican disciplina. Pero hay quienes también son rebeldes y se apartan de la iglesia y muchos se van al protestantismo. Entonces, una forma de rebeldía no es mejor que otra forma de rebeldía. Entonces, las dos formas de rebeldía, tanto los protestantes dentro de la iglesia como los protestantes fuera de la iglesia, las dos están mal. Y los dos tienen la responsabilidad de ser fieles y permanecer en la iglesia. Ok, pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Debemos señalar que Roma no está tan unida como dice estar.
Creo que lo que necesitamos tener presente, no sé cuánto quieres seguir con este tema, pero una de las cosas que siempre hace difícil, no debería decir siempre, pero que a menudo hace difícil que los protestantes se comuniquen con los católicos romanos, es que muchos católicos romanos, ya sea que conozcan o no la terminología, creen en la fe implícita y la iglesia promueve la fe implícita, que es decir, que el católico romano solo tiene la obligación de decir, yo creo lo que la iglesia cree, aunque no sepa lo que la iglesia cree. Ahora, este punto que él está diciendo, vamos a analizarlo, porque él dice algo que es cierto. Todos los fieles debemos nosotros tener una fe implícita. ¿Qué significa tener una fe implícita? Sí, que todo lo que la iglesia es y enseña, nosotros lo debemos creer. Aún si no somos teólogos, aún si no somos exegetas, aún si no somos biblistas, aún si no somos historiadores, aún si no tenemos las herramientas para comprender todos los detalles de lo que la iglesia es y lo que la iglesia enseña, es cierto, debemos tener una fe implícita, debemos creer todo lo que la iglesia es y debemos creer todo lo que la iglesia enseña, ¿ok? No debemos creer a los católicos rebeldes, no debemos creer a los católicos desobedientes, no debemos creer a los católicos cismáticos, no debemos creer a los que hablan sus propias opiniones. Debemos creer todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia enseña, una fe implícita, de modo que el campesino, el herrero, el arquitecto, el ingeniero, el carpintero, el mecánico, el psiquiatra, el médico, la ama de casa, la secretaria, la presidenta de una nación, todos los católicos, sin importar nuestro oficio, todos debemos creer lo que la Iglesia Católica es y enseña, aunque no lo podamos comprender, porque no somos teólogos, porque no somos obispos, porque no somos eruditos. Sin embargo, no debemos tener la actitud de sospecha, de duda, de que la iglesia, o sea, un prejuicio, ¿no? De que la iglesia es mala, nos quiere engañar y hay cosas que la iglesia nos dice que tal vez no son verdad, tal vez la iglesia se corrompió, como creen los protestantes, esa sospecha, esa duda, ese prejuicio, no lo debemos tener. Debemos tener lo contrario. Debemos tener una fe implícita de que Cristo verdaderamente instituye su iglesia, verdaderamente envía su iglesia a las naciones, verdaderamente cumple su promesa de guiar a su iglesia por el Espíritu Santo, de que verdaderamente la doctrina de Cristo es infalible y que es enseñada por la iglesia de manera infalible. Claro que lo debemos creer, pero aquí Él lo maneja como si fuera algo malo. Él lo maneja aquí como que te está diciendo que no debes tener ese tipo de fe, que tú debes dudar, debes sospechar, debes tener prejuicios, que tú prácticamente debes abrazar alguna de las tantas formas de la teoría de la gran apostasía, ¿no? La iglesia apostató, la iglesia ahora es mala y no enseña la verdad. Entonces, para que vean cómo el protestantismo quiere engendrar protestantismo. Vamos a continuar. Tengo tanta confianza en los sacerdotes y en los obispos y en los papas que simplemente sé que lo que ellos creen está bien y yo estoy de acuerdo con ellos. Y entonces cuando les preguntas si esta doctrina y esta otra, ellos a menudo simplemente levantan los hombros y dicen, yo no sé nada, pero yo sé que el sacerdote sabe, el obispo sabe, el papa sabe. Ahora, aquí él de manera astuta está dando a entender que la iglesia no quiere que los fieles, que los católicos, que los cristianos, como que si la iglesia no quiere que estemos informados, que estemos catequizados, que estemos formados, casi da a entender como que ser católico significa ser la persona más ignorante del mundo y que si tú le preguntas al católico, el católico no sabe nada. Y que supuestamente el católico va a decir, no, pues no sé, no sé. Pero yo le creo a los obispos, yo le creo a los sacerdotes. Entonces, obviamente, ese es ir a un extremo, porque los católicos no somos llamados a eso. Sí debemos conocer nuestra fe. Tenemos el deber, la responsabilidad de conocer nuestra fe católica. Sin embargo, por otro lado, también es cierto que la iglesia ha
la iglesia por 2000 años ha enseñado muchas cosas y que es imposible, como lo dije anteriormente, que la ama de casa, que el carpintero, que el mecánico, que el herrero, el agricultor, el campesino, es imposible que todos sepamos todo. Y por eso se requiere la fe implícita. Pero no se sigue que no tengamos la responsabilidad de ser formados, de ser catequizados, de conocer nuestra fe. Entonces, vean cómo él quiere ir de un extremo al otro, ¿no? Y quiere dar a entender que los católicos promovemos una ignorancia y que lo único que debemos hacer es decir, no, pues yo confío en los sacerdotes y ya, punto, se acabó. Entonces, vean cómo se pinta una caricatura, se levanta un mono de paja para luego derribarlo con bastante facilidad, ¿no? Es una estrategia pues, que se está utilizando lamentablemente aquí, como lo estamos viendo, ¿no? Vamos a continuar. Y es difícil romper esa barrera. Si te agitas tanto como yo, posiblemente nunca logres comunicarte con ellos, pero la idea sería abrir la Biblia y decirles, yo sé que los católicos creen en la Biblia, veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de algunas de estas cosas? Y si lees tu Biblia, te vas a dar cuenta de que no es tan difícil, no es tan duro. Quiero aquí comentarles algo. Este señor, el doctor Robert Godfrey, tuvo un debate junto con otros compañeros de él, protestantes. Tuvieron un debate con unos apologistas católicos. El debate sucedió, creo que fue en los 90s, si mi memoria no me falla, o a principios de los 2000s. No recuerdo exacto, creo que fue a principios de los 2000s. Tuvieron un debate en el sur de California. Y en ese debate, él participó, el doctor Robert Godfrey. Entonces es interesante que por un lado, él dice que si tú hablas con los católicos, no te dan respuestas, que no saben nada, no comprenden, que solo confían en los sacerdotes, solo confían en los obispos y que dando a entender que la fe implícita es mala, que no la debes aceptar de esa forma. Pero él cuando estuvo debatiendo con católicos que conocían bien su fe, bien preparados, fue un debate donde participó, del lado católico estuvo Patrick Madrid, estuvo Robert Sungenis, Patrick Madrid y otros dos. Y del lado protestante estaba él, el doctor Robert Godfrey, estaba el doctor Michael Horton, y otros dos, no recuerdo sus nombres, eran como 4 contra 4. Pues ese debate pasó a la historia por ser un debate donde, lo digo con respeto y caridad, donde los católicos triunfaron magistralmente. Fue tanto el triunfo que dos cosas sucedieron. Habían acordado que iban a tener una serie de debates, pues después de ese primer debate, los protestantes decidieron ya no llevar a cabo la serie de debates que habían acordado originalmente. Ya no quisieron debatir con los católicos. Eso fue lo primero que sucedió. Número 2, ¿qué otra cosa sucedió? Sucedió que después de ese debate, a la fecha, literalmente cientos de protestantes se han convertido en todos estos años que han pasado, pero particularmente en ese año después del debate. Particularmente muchos se convirtieron, hubo muchas conversiones después de ese debate. Entonces parece que aquí al doctor Godfrey se le olvidó que los católicos no son la caricatura que él está presentando, ¿no? Ignorantes, que no conocemos nuestra fe, que simplemente todo le creemos al sacerdote y al obispo, para que vean cómo, la verdad, con todo respeto, es mucha deshonestidad. Pero claro, él no va a decirle esto aquí a la audiencia, ¿no? No va a decir, no, yo he hablado con católicos que sí saben y pues me han demostrado que tienen respuestas. No lo va a decir eso. Nada más te va a traer a la mesa el peor ejemplo del católico más mal formado para tratar de fortalecer su punto. Pero vemos que cuando tienes a protestantes formados enfrente de católicos formados, vemos que sale a relucir la verdad. Y ese debate fue devastador para la postura protestante. Vamos a continuar. Y si usted quisiera ver, como que dice, nadar el río Tigre,
Y todos lo hemos visto. Yo no quisiera poner mi dedo en esa agua, menos aún tratar de nadar ese tipo de río ideológico. Hay que dar una idea clara de lo que es el catolicismo romano, no estas ideas románticas y visiones que lo que están es llamando a las personas de ser protestantes y comprometidos a las olas de la Reforma. Muy bien, bueno, primero les pido una disculpa porque esta porción, esta última intervención que hemos escuchado, esta parte del audio, es de muy mala calidad. Se escuchaban como las dos voces, ¿no? En inglés y en español a la vez, ¿no? Y fue difícil comprender lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, lo que está diciendo, él está repitiendo, ¿no? Que debemos de... bueno, él comienza diciendo algo interesante. Él dice, muchos protestantes han sido arrastrados por esta idea de la unidad de la iglesia, por esta idea de que los católicos están unidos. Y dice él, y ya hemos visto que eso no es cierto, es falso. Es un mito romántico, esta supuesta unidad de la iglesia. Sin embargo, dice él, muchos protestantes han sido arrastrados, han sido atraídos por esta supuesta unidad de la iglesia católica y debemos estar recordándole a las personas, debemos estar enfatizando que es un mito, que no es cierto, que la iglesia católica no tiene esta unidad de doctrina que ellos proclaman tener. Y dice, así es de que yo le diría a cualquier protestante que quiere... él utiliza una frase que se usa mucho en esta, digamos, en esta controversia entre protestantes y católicos. Significa cruzar el río Tíber, que es el río que separa a la Europa católica de la Europa protestante, ¿no? Entonces, cuando sucedió la Revolución Protestante, muchos católicos que no estuvieron dispuestos a dejarse llevar por el luteranismo, por el protestantismo, lo que hicieron fue que se mudaron, se fueron a vivir de las regiones protestantes a las regiones católicas. Y este viaje típicamente incluía, pues, cruzar el río Tíber. Y eso significaba pasar de ser protestante a ser católico. Históricamente ese es el contexto y ahora se usa para cuando un protestante se hace católico, dice, no, ya cruzó el río Tíber. Entonces él dice, este último teólogo que acaba de tomar la palabra es un historiador, Nichols. Él dice así de que yo recomendaría a los que están pensando en cruzar el río Tíber, a los protestantes que están pensando en hacerse católicos, les recomendaría que piensen bien lo que están a punto de hacer, porque esa unidad de la iglesia no es verdad, dice él. Es un mito, es un mito romántico. Entonces ahí vemos que no tiene sentido y termina diciendo que el protestante debe ser fiel a las 5 solas de la llamada Reforma Protestante, que ese es otro tema, pero las 5 solas es realmente esa forma de hablar de las 5 solas viene de los Estados Unidos del siglo XX. Un pastor norteamericano comenzó a hablar de las 5 solas. Por siglos, los protestantes jamás escucharon esa frasecita de las 5 solas. Se hablaba de sola escritura, se hablaba de la sola fide, pero nunca se hablaba de un set de 5 solas. Es un fenómeno de los Estados Unidos del siglo XX cuando se popularizó esa idea de las 5 solas, ¿no? Pero él aquí lo maneja como que esa idea de las 5 solas es algo perennial, cuando no solamente ni siquiera es fiel a los 2000 años de historia, sino que esa forma de hablar de 5 solas ni siquiera es fiel al protestantismo histórico, porque esta idea de 5 solas viene de los Estados Unidos, de un pastor norteamericano. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Pero creo que parte de lo atractivo para algunos protestantes en Roma es una fatiga con la responsabilidad personal. Como protestantes tenemos una responsabilidad personal de estudiar la Escritura, conocer a Cristo, crecer en gracia, y se puede volver cansado. Puede haber un tipo de atracción a decir, no tengo que pensar en estas cosas más, ya no tengo que analizarlas más, ahora puedo simplemente descansar en Roma, puedo simplemente dejar que los sacerdotes y los obispos tengan la responsabilidad, pero no vas a encontrar esa actitud en ninguna parte de la Escritura. No es lo que enseñó Pedro en Primera de Pedro. No hay mejor libro apologético
contra Roma que Primera de Pedro, donde creo que Pedro predica claramente el Evangelio y habla de ser anciano, de los demás ancianos. No hay un carácter de príncipe en Pedro, en Primera de Pedro. Y ya estoy divagando, pero en fin. Sí, ahí sí tiene razón, sí está divagando. En unos 2, 3 minutos que tomó la palabra, se brincó de un tema a otro tema, ¿no? Pero él comenzó diciendo, dice, lo que sucede, dice, es que muchos protestantes se cansan de estar estudiando, de estar tratando de resolver controversias dentro del mundo protestante, de estar luchando para tener la doctrina verdadera, porque ven que los luteranos creen una cosa, los anglicanos creen otra, los presbiterianos creen otra, están los bautistas, los metodistas, etcétera, etcétera. Dice, muchos se cansan, dice, en lugar de seguir luchando para tener la sana doctrina, se cansan. Y dicen, pues entonces mejor me voy a Roma y ya. Yo no tengo que andar investigando todo, no tengo que andar yo convirtiéndome en un erudito en protestantismo para ver quién tiene la verdad, sino que, dice el doctor Robert Guthrie, se cansan y terminan yéndose a la iglesia católica diciendo que porque ahí en la iglesia católica sí tengo descanso, sí sé lo que debo creer y no tengo que andar yo haciéndola de detective teológico, ¿no? Por así decirlo. Y luego de ahí se brincó a otro tema. Pero bueno, lo primero que dijo es una crítica, ¿no? Es una crítica a los protestantes que se han hecho católicos, ¿no? Los protestantes que se han hecho católicos, ellos dicen que, dicen, no, la verdad nomás se fueron a Roma porque se cansaron, se frustraron, en lugar de seguir investigando, en lugar de seguir luchando, en lugar de seguir tratando de resolver las controversias en el protestantismo, se cansaron y se fueron a la iglesia. Bueno, tiene razón en el sentido de que sí es cansado. Sí es cansado para los protestantes estar volteando para un lado, para el otro, escuchar una voz que te dice una cosa, otra voz te dice otra cosa, no bautices bebés, sí bautices bebés, el bautismo no regenera, el bautismo sí regenera, sí bautiza a tus bebés, pero no van a nacer de nuevo, solo es una señal. Otros dicen que, y así, ¿no? Estar escuchando tantas voces sobre la salvación, sobre el bautismo, estar escuchando tantas voces sobre las doctrinas de la escatología, sobre la profecía, el futuro, estar escuchando tantas voces sobre quiénes son los líderes en la iglesia, los ancianos, un solo pastor, hay obispos, no hay obispos, algo que casi no lo he mencionado, pero hay unos que sí creen en obispos, otros no creen en obispos. Bueno, sí se cansan, pero esa no es la razón por la que se hacen católicos. Eso es lo que los hace cuestionarse, ¿no? Los hace cuestionarse y eventualmente los hace considerar la postura católica. Pero no se hacen católicos porque se cansaron o porque vieron el desastre en el mundo protestante. Se hacen católicos porque comienzan a investigar, comienzan a explorar la historia, comienzan a investigar más a profundidad la misma Sagrada Escritura, comienzan a prestar atención a lo que en verdad enseña la Iglesia Católica, comienzan a darse cuenta que ellos mismos han creído caricaturas, han creído cosas sobre los católicos que realmente no creen los católicos y eventualmente muchos se convierten, pero él aquí lo maneja como una debilidad, ¿no? Como lo está manejando de manera de una crítica, cuando en la realidad pues no tiene sentido. Permítame regresar un poco a ver si me refresco la memoria porque dijo muchas cosas. En un lapso de 2, 3 minutos se brincó a varios temas. Obispos tengan la responsabilidad, pero no vas a encontrar esa actitud en ninguna parte de la Escritura. No es lo que enseñó Pedro en Primera de Pedro. Está diciendo, dice, se cansan y se hacen católicos para confiar en los obispos y en el Papa. Y dice el doctor Robert Guthrie, dice, pero esa actitud no la vas a encontrar en la Biblia. O sea, dando a entender que lo que vas a encontrar en la Biblia es que hagas tu mejor esfuerzo, tu mejor estudio, tu mejor exégesis, tu mejor hermenéutica y que creas eso. Él dice que, él da a entender que eso es lo que vas a encontrar en la Biblia, cuando la verdad es que no es eso lo que encuentras en la Biblia. Lo que encuentras en la Biblia es una sola iglesia, con una sola fe,
con un solo bautismo. Y eso es lo que tiene la Iglesia Católica. Una sola iglesia, una sola fe y un solo bautismo, un solo Señor. Eso es lo que sí tiene la Iglesia Católica, pero él, sorprendentemente, él dice que el modelo católico no está en la Biblia, sino que se entiende que la implicación de lo que da a entender es que el supuesto modelo protestante de estar tú solito haciendo exégesis. Ahora digo tú solito, pero no hay ninguna diferencia, porque algunos dicen, no. No decimos que tú lo hagas tú solo en tu casa, sino que te sometas también a tu congregación. Sí, pero ¿a cuál congregación me someto? ¿Me someto a la congregación pentecostal o me someto a la congregación bautista? ¿O me someto a la congregación metodista? ¿O me someto a los pastores luteranos? ¿A cuáles me someto? Porque dependiendo a cuáles pastores me someta, pues me van a decir cosas diferentes. Entonces, no hace ninguna diferencia. Les digo esto porque en el pasado me han dicho, es que tú piensas que el protestantismo promueve que tú solito ahí en tu cuarto tú hagas exégesis y que tú termines creyendo tus propias conclusiones. Y eso no es lo que decimos. Sí creemos en la importancia del liderazgo, de la iglesia, de la tradición. Sí, pero ¿cuál de todos? Porque como ya les acabo de decir, dependiendo a cuáles pastores te sometas, dependiendo a cuál congregación te sometas o cuál denominación es lo que vas a creer. Bueno, vamos a continuar. No hay mejor libro apologético contra Roma que Primera de Pedro, donde creo que Pedro predica claramente el Evangelio y habla de ser anciano, de los demás ancianos. No hay un carácter de príncipe en Pedro, en Primera de Pedro. Y ya estoy divagando, pero en fin, léanle Primera de Pedro a sus amigos católicos romanos. Bueno, pues ya escucharon lo que dijo. Dice que en Primera de Pedro no, él utiliza la palabra príncipe, ¿no? No tenemos esta idea de que el Papa, ¿no? Cuando dice príncipe se refiere aquí al oficio petrino, ¿no? Ah, la verdad que pues no tiene realmente sustento lo que él acaba de decir, porque nosotros los católicos no creemos que en todos los libros o todas las cartas del Nuevo Testamento vas a encontrar el oficio petrino por todas partes, porque no es así. Por ejemplo, si tú agarras las encíclicas, los documentos de la iglesia, no vas a encontrar que en cada documento, en cada encíclica, se defiende el oficio petrino. O sea, así no funcionan los humanos. No en todo lo que decimos, no en todo lo que escribimos, no todo lo que enseñamos, estamos repitiendo siempre la misma cosa. Entonces es normal que tú leas Primera de Pedro o leas Primera de Juan o leas Santiago y que no se esté defendiendo siempre el oficio petrino. No es el propósito de la carta. Las cartas son circunstanciales, las cartas son ocasionales, las cartas tienen propósitos muy limitados, muy específicos. No sé, las cartas no son tratados de teología, no son teologías sistemáticas. Yo no sé por qué ese señor ve esta realidad como una supuesta prueba de que Jesús no instituyó al Papa, cuando uno pudiera responderle al doctor Robert Godfrey de una manera bien sencilla. No, en Primera de Pedro no vemos el oficio petrino, no vemos, como usted dice, esta idea de un príncipe de la iglesia. Pero si usted va al Evangelio de Mateo, que es un evangelio que sí tiene el propósito de enseñar lo que Jesús hizo, lo que Jesús instituyó. Si usted va a Mateo capítulo 16, ahí sí vemos que Jesús instituye el oficio petrino. Sí vemos que Jesús instituye este príncipe, como usted le llama, que no, de hecho también se usa en la tradición católica. Un príncipe es un principal, es un primero. Un líder que es el primero, un príncipe, un principal. Jesús, claro que lo instituye en Mateo 16 cuando entrega las llaves del reino, hablando de príncipes, cuando entrega las llaves del reino a San Pedro. Entonces, yo no sé por qué él se imagina que en cada libro del Nuevo Testamento debe aparecer la doctrina del Papa. No sé, ven cómo ellos dibujan muchas caricaturas. Pero bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí. Les invito a que le den like, compartan en sus redes sociales y me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.